Bien, vamos a utilizar un esquema que contiene 4 tablas. La primera es la tabla de estudiantes. Esta tabla de estudiantes tiene los siguientes atributos. El StuID, que es de tipo varchar 2, longitud 6. Last name, que es de tipo varchar 2, tiene una longitud de 20 caracteres y no está permitido que acepte valores nulos. Tenemos la columna first name, que es de tipo varchar 2, tiene una longitud igual de 20 caracteres y tampoco acepta valores nulos. Luego tenemos la columna measure, que es de tipo varchar 2 y longitud 10. Luego tenemos la columna créditos, que es una columna que acepta valores numéricos hasta una longitud de 3 dígitos. Y por defecto va a registrar el valor 0, es decir, si por alguna circunstancia nosotros ingresar información no le damos ningún valor a la columna créditos, automáticamente esa columna va a tomar por defecto el valor 0. Por eso estamos definiendo aquí la cláusula default. Asimismo estamos añadiendo un constraint, ¿sí?, que se llama studentStuID PK. Es el nombre del constraint. Para los nombres de los constraints estamos siguiendo la siguiente nomenclatura. Primero ponemos el nombre de la tabla, seguido del nombre de la columna en la cual está basado el constraint, y por último las iniciales del tipo del constraint. En este caso es de tipo primary key, por eso tiene las siglas PK. Luego tenemos qué tipo de constraint, es de tipo primary key, y en qué columna o en qué atributo está basado este constraint, en este caso en el StuID. Tenemos otro constraint que se llama Student Credits CC. Esta CC denota que el constraint es de tipo check. ¿Qué estamos verificando aquí? Simplemente que cada vez que ingresemos una nueva fila a la tabla de estudiantes, en la columna de créditos el valor ingresado esté en un rango de 0 a 149. Es decir, créditos tiene que ser mayor o igual a 0 y menor a 150. Con todo este código nosotros estamos creando ya la primera tabla. A continuación vamos a crear la tabla faculty. Create table faculty. Abrimos paréntesis y comenzamos la especificación de las columnas, seguidos de su tipo de dato y longitud. Como ustedes pueden ver, los atributos y la definición de los tipos de dato y las restricciones de tipo no null son similares a la tabla anterior, students, que acabamos de crear. Aquí nuevamente tenemos un constraint, ¿sí?, cuyo nombre es faculty facid pk. Recuerden, la nomenclatura del constraint recomendada para este ejercicio es el nombre de la tabla más el nombre de la columna en la cual está basado el constraint y el tipo de constraint. En este caso es un primary key basado en el campo o en el atributo facid. Con este código estaríamos creando la segunda tabla. Adicionalmente tenemos la tercera tabla, create table class. Abrimos paréntesis y tenemos la definición de todas sus columnas. Aquí tenemos un constraint que está haciendo referencia a otra tabla, por tanto es un constraint de tipo foreign key. Sus siglas FK lo denotan, FK. Asimismo tenemos el tipo del constraint foreign key, que está basado en nuestra tabla, en este caso en nuestra tabla en la columna facid. Es la columna que tenemos acá, facid. Y está referenciando
a la tabla faculty, la cual también tiene un atributo denominado facID. Con este código estaríamos creando la tercera tabla. Por último tenemos la tabla enroll. Tiene sus columnas con sus tipos de dato y longitud, pero también tiene definido algunos constraints de tipo primary key para crear la llave primaria, de tipo foreign key que hace referencia a otras tablas, en este caso la tabla class en su columna class number. También tenemos una llave foránea, un foreign key basado en o que hace referencia a la tabla student en el atributo student ID. Y aquí tenemos una cláusula onDelete cascade. Esta cláusula onDelete cascade lo que me asegura es que en el momento en que en la tabla padre se intente borrar algún atributo, automáticamente los registros relacionados en las tablas hijas también se van a eliminar para permitirme eliminar la tupla en la tabla padre. De lo contrario, si yo no pusiera esta cláusula, al momento de tratar de borrar un atributo en la tabla padre, me lanzaría un error, puesto que me lanzaría el mensaje de que hay registros relacionados en algunas tablas hijas y por lo tanto que no es posible borrar. Con la cláusula onDelete cascade lo que hago es a esas tuplas hijas borrarlas para poder borrar también la tupla en la tabla padre. Bien, una vez creado todo este código, nosotros estamos listos para ejecutar en nuestra herramienta. Ejecutamos el código. Como podemos ver en la parte inferior tenemos un log de mensajes que nos indica que las tablas han sido creadas. En este caso verificamos la creación de las tablas class, enroll, faculty y student. Todas tienen la estructura que nosotros habíamos definido en el código correspondiente. Bien, entonces como pudieron ver, hemos trabajado ya con este lenguaje DDL para crear las tablas, para definir las estructuras en donde almacenar la información. Sí, como ustedes ven es sumamente fácil. Nada más basta con revisar la sintaxis con la cual se debe codificar. Ahora procederemos en cambio a llenar de datos las tablas que acabamos de crear. Entonces aquí tenemos ya las sentencias listas, las sentencias insert, que en este caso vendrían a ser sentencias de tipo DML, lenguaje de manipulación de datos. Tenemos la sentencia insert into una tabla students, values, cláusula values, seguida de los valores que se van a insertar encerrados entre paréntesis y separados por coma. Todos los atributos que son de tipo carácter o fecha van siempre entre comillas simples. Los caracteres numéricos no necesitan estas comillas. Tenemos entonces las sentencias definidas para la tabla de estudiantes, para la tabla faculty, para la tabla class, para la tabla enroll. Todos los datos definidos para hacer los correspondientes insert. Por tanto, simplemente ejecutamos este código. Entonces tenemos aquí los mensajes en la parte inferior de que las filas han sido insertadas. En caso de sucederse algún error, todavía nosotros podemos deshacer aquellos cambios que se han hecho.
En este caso aplicamos un rollback, ¿sí? Es el icono que ustedes ven aquí. Hacemos clic y volvemos nuevamente al estado inicial antes de haber ejecutado la sentencia insert. Si nosotros ejecutamos otra vez, vamos a verificar el log, los mensajes en la parte inferior, de que las filas han sido insertadas correctamente, todas. Por tanto, una vez se haya confirmado todos los cambios, nosotros también debemos confirmar a través de un commit. Sí, entonces en este instante es en el que se ha almacenado en todas las tablas la información que acabamos de insertar.